Un millonario encontró a la niñera resolviendo un problema de $300 millones en segundos. Lo que hizo después sorprendió a toda la empresa. Antes de empezar con la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Que la disfruten. El celular de Alexander Díaz sonó por cuarta vez esa noche, y esta vez contestó sin siquiera ver quién llamaba. «Ya voy. Quédate en la línea», dijo con voz firme, fría, rápida. No dejaba espacio para discutir. Se levantó del sillón de su oficina y salió, dejando la puerta entreabierta y la laptop aún encendida sobre el escritorio, con la pantalla iluminada en azul y mostrando varias líneas de código en ejecución. Al fondo del pasillo, Maya Ramírez observaba con discreción. La mochila de Oliver se había quedado adentro y el cargador de la tableta estaba sobre el escritorio de Alexander. Miró a ambos lados, dudó unos segundos y entró solo para tomar el cargador y salir rápido sin levantar sospechas. Pero en cuanto sus ojos se posaron en la pantalla de la laptop, se detuvo. Códigos. Muchos códigos, desordenados, repetitivos, con errores evidentes en la estructura lógica. El cargador estaba justo ahí, al lado del teclado. Solo tenía que tomarlo y salir. Pero algo en ese código parecía pedir ayuda. «Esto está completamente desordenado», murmuró, frunciendo el ceño. Sin pensarlo dos veces, jaló la silla y se sentó. Miró con atención. Era muy claro. Un ciclo mal configurado estaba sobrecargando la función principal, haciendo que el sistema se alimentara de su propia fila de datos. Un error clásico. Impulsada por el instinto, comenzó a teclear. Sus dedos se movían con una rapidez sorprendente para alguien que, a los ojos de todos, solo cuidaba a un niño. Su expresión era tranquila, enfocada, como si eso fuera parte de su rutina. Y en el pasado lo fue, pero nadie lo sabía. Reestructuró los bloques, reorganizó la lógica, separó las variables y corrió el código. El cursor siguió su camino sin trabarse. Suave, limpio. Una sonrisa apareció en sus labios. «Listo. Respira, sistema». Fue entonces cuando una voz fría cortó el aire. «¿Qué crees que estás haciendo?» Maya dio un salto del susto y soltó un pequeño grito. Su cuerpo se paralizó por completo. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer salirse. Se giró con los ojos muy abiertos, pálida. Alexander estaba en la puerta, inmóvil, con los puños cerrados, su rostro incrédulo y lleno de enojo. «¿Yo?» intentó explicar, pero la voz no le salió. Alexander entró a la sala con expresión de puro asombro, como si no creyera lo que veía. Maya se levantó de golpe, casi tropezando. «¿Entraste a mi oficina? No tenías ningún derecho de tocar esa computadora», dijo, claramente alterado. «No fue eso. Solo iba a tomar el cargador de Max, lo juro. Se quedó aquí y vi la pantalla y... ¿Y decidiste sentarte como si esto fuera tu laboratorio personal?», gritó él. «¿Crees que esto es un juego?» «No, sé que no, perdón. No fue con mala intención, lo juro. El cargador de Max estaba aquí, solo de tomarlo, pero vi el código, noté el error, fue un impulso. Lo corregí en automático». «¿Lo corregiste?», repitió él con sarcasmo, acercándose. «¿Y tú quién eres para corregir algo aquí? Esto es propiedad privada, es información confidencial. ¿Tienes idea de la gravedad de esto?» «No lo pensé, solo reaccioné. No quise meterme en nada. Vi el ciclo que trababa la función principal, el sistema girando en falso, como un hámster atrapado en su rueda», respondió, nerviosa. Alexander se detuvo, aún intentando entender. Ella quedó inmóvil, con las manos entrelazadas, como si intentara contener la ansiedad en su pecho. El silencio se alargó por varios segundos hasta que Alexander se sentó frente a la computadora. Sus dedos empezaron a revisar lo que ella había hecho. La función que antes se trababa, ahora corría. La línea de ejecución fluía. El error que su equipo élite no pudo resolver en 2 semanas había desaparecido. Parpadeó, incrédulo. Pero los resultados estaban ahí, claros como el sol. «Tú», empezó a decir, ahora sin enojo, solo sorprendido, «acabas de evitar una pérdida de $300 millones». Maya dio un paso atrás. No sabía si eso era un elogio o el inicio de un regaño o algo peor. «Perdón, de verdad, sé que estuvo mal. Si quieres pedirme lo entiendo». Él levantó la mano indicándole que se detuviera. Alexander respiró hondo. Luego se levantó. Maya retrocedió otro paso, lista para irse, incluso de la ciudad si era necesario. Él la miró con una expresión que no se podía leer. «Lo que hiciste aquí fue brillante». Maya abrió los ojos sorprendida, sin saber qué decir. «Pero eso no borra el hecho de que entraste a un sistema que no te pertenecía». «Lo sé,
y aún así terminé ayudando. Ella suspiró. Simplemente no quería ver que algo tan importante se viniera abajo por un detalle. Él no respondió de inmediato, solo la miró, ahora con más curiosidad que con enojo. ¿Quién eres en realidad? Solo soy la niñera. Ella soltó una risa nerviosa, intentando quitarle tensión al momento. Entonces, ¿sigo contratada como niñera o fui ascendida a hacker involuntaria? Alexander guardó silencio por varios segundos, observando a Maya como si fuera un rompecabezas que debía resolver. Sus ojos recorrían cada detalle, desde el uniforme sencillo de niñera hasta las manos que, hacía unos minutos, se movían por el teclado con una precisión que ni su propio equipo de desarrolladores podía igualar. Siéntate, dijo por fin, señalando la silla frente a su escritorio. Maya dudó, aún de pie cerca de la puerta, como si evaluara si debía huir o quedarse a hablar. Por favor, añadió Alexander, y esta vez su voz sonó menos autoritaria, más humana. Ella suspiró y se acercó, sentándose al borde de la silla con la espalda recta, visiblemente incómoda. Alexander se acomodó en su sillón ejecutivo, entrelazando los dedos sobre el escritorio, el ceño fruncido en concentración. ¿Dónde aprendiste a programar así?, preguntó sin rodeos. Maya soltó una risa baja, casi irónica. Así como. Solo corregí un bucle básico. Maya, dijo él con firmeza, lo que hiciste no fue básico. Mi equipo de 15 desarrolladores senior, todos con títulos de universidades carísimas, lleva 2 semanas intentando resolver ese problema. ¿Y tú? Hizo una pausa, como si aún no pudiera creerlo. Tú lo resolviste en 5 minutos. Ella se encogió de hombros, desviando la mirada hacia la ventana panorámica que mostraba las luces de la Ciudad de México brillando en la madrugada. A veces es más fácil ver las cosas cuando no tienes la presión de ser el genio de la empresa, ¿sabes? Alexander se inclinó hacia adelante, ignorando el comentario. Responde mi pregunta. ¿Dónde aprendiste? Maya suspiró, como si evaluara cuánto contar. Biblioteca pública, internet gratis, libros prestados, cursos en línea gratuitos cuando conseguía mejor conexión. Lo miró directamente por primera vez desde que se sentó. No es ciencia espacial, jefe. Es solo dedicación. Dedicación, repitió Alexander con escepticismo. ¿Y por qué una niñera dedicaría años a estudiar programación? La sonrisa que apareció en los labios de Maya tenía un matiz provocador. ¿Quién dijo que siempre fui niñera? Antes de que Alexander pudiera responder, ella continuó. Trabajé en una empresa de software en Guadalajara durante 3 años. Nada muy glamoroso, pero era lo que me gustaba hacer. Su voz se volvió más baja, con un dejo de melancolía. Hasta que mi hermana se enfermó y tuve que venir aquí para cuidarla a ella y a Max. Alexander asimiló la información, pero su expresión seguía siendo escéptica. ¿Y decidiste ser niñera por qué? Porque paga las cuentas, respondió Maya con brutal sencillez. Y porque Max es un niño increíble que merece a alguien que de verdad se preocupe por él. Pero podrías estar trabajando en tecnología. Con tu talento fácilmente podrías tener un puesto en cualquier empresa. Maya rió, y esta vez el sonido tenía un toque marcado de sarcasmo. Claro, porque es facilísimo para una latina sin título universitario conseguir un trabajo en empresas como la tuya, ¿no? Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de diversión. Déjame adivinar, ¿piensas que todo programador competente tiene que haber salido de Stanford, MIT o Harvard? Alexander sintió que se le encendía el rostro. Era exactamente lo que pensaba. No es cuestión de prejuicio, es cuestión de calificación formal. Calificación formal, lo interrumpió Maya, negando con la cabeza y con una sonrisa irónica. Jefe, no todo lo que brilla es Harvard. A veces el conocimiento real viene de querer resolver problemas de verdad, no de memorizar teorías en salones carísimos. Ella se puso de pie, alisándose el uniforme. Mire, entiendo su sorpresa. Una niñera que programa. Suena raro, ¿verdad? Pero la vida real no sigue el guión que ustedes, los directores generales, escriben en sus oficinas de mármol. Alexander sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de irritación y admiración. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le hablaba así, desde que alguien cuestionaba sus certezas? Estás siendo insolente, dijo, pero su voz carecía de la autoridad habitual. Estoy siendo honesta, replicó Maya, caminando hacia la puerta. Hay diferencia. Se detuvo en el marco, girándose para mirarlo una última vez. Y solo para que quede claro, señor Díaz, no quiero nada de usted. No quiero un ascenso, no quiero reconocimiento, no quiero ser su nueva empleada estrella.
Solo quiero que Max tenga un padre presente, que no pase toda la noche trabajando mientras su hijo pregunta dónde está. Alexander abrió la boca para responder, pero ella siguió hablando. El problema que resolví le habría costado 300 millones a su empresa. ¿Sabe cuánto cuesta una niñera que de verdad se preocupe por su hijo? Mucho menos. Tal vez debería replantearse sus prioridades. Y dicho eso, salió dejando a Alexander solo en su oficina, mirando la pantalla de la computadora, donde el código ahora fluía perfectamente. Se recargó en el sillón, pasándose las manos por el cabello. Hacía años que no se sentía tan desconcertado. Maya había llegado a su vida tan ordenada como un huracán, cuestionando no solo su manera de trabajar, sino toda su forma de ver el mundo. Tomó el celular y llamó a Roberto, su director de tecnología. «Roberto, soy yo. Necesito que corras una prueba completa en el sistema bancario. Ahora, no puedo esperar hasta mañana». «¿Cómo que está funcionando perfectamente?» «Vuelve a correrla». 10 minutos después, Roberto llamó de regreso, eufórico. «Alexander, es un milagro. El sistema está funcionando mejor que nunca. No sé qué hiciste, pero lo resolviste todo». Alexander colgó sin dar explicaciones, con la mirada fija en la puerta por donde Maya se había ido. Por primera vez en mucho tiempo Alexander Díaz sintió algo que ya había olvidado. Duda. Duda sobre sus prejuicios, sobre sus certezas, sobre lo que realmente significaba ser inteligente. Y curiosamente esa sensación no era incómoda, era refrescante. Miró la foto de Max en su escritorio, una foto que casi nunca notaba con tanto trabajo encima. El niño sonreía, sosteniendo un carrito de juguete. ¿Cuándo fue la última vez que había jugado con su hijo? Maya tenía razón. Sus prioridades estaban completamente desordenadas. Y esa noche ella había arreglado mucho más que un simple código. A la mañana siguiente, Alexander despertó con una idea que él mismo consideró absurda: poner a prueba a Maya. No podía dejar de pensar en lo fácil que había resuelto un problema que había atormentado a su equipo por semanas. ¿Sería suerte? ¿Intuición? ¿O realmente tenía un talento excepcional, escondido bajo el uniforme de niñera? Durante el desayuno, la observó discretamente mientras preparaba el almuerzo de Max para la escuela. Sus movimientos eran eficientes, organizados, no muy distintos de cómo había reordenado su código la noche anterior. «Papá, Maya dijo que hoy vamos a hacer un robot de cartón cuando regrese de la escuela», anunció Max, emocionado, con la boca llena de mermelada. «¿Un robot?» Alexander arqueó una ceja, mirando a Maya. Nada complicado, limpiándole la cara a Max con una servilleta. Solo cajas de cartón, algunos cables de colores y mucha imaginación. La educación STEM puede ser divertida, ¿sabe? Alexander casi se atragantó con el café. STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Cuántas niñeras conocían ese término? Interesante enfoque educativo, comentó, tratando de sonar casual. Maya se encogió de hombros. Los niños aprenden mejor cuando se divierten. Además, Max tiene una mente curiosa. Sería un desperdicio no estimular eso. Después de que Max se fue a la escuela y Maya se dirigió a sus tareas, Alexander puso su plan en marcha. Abrió su laptop en la mesa de la cocina, algo que nunca hacía, y dejó abierta una hoja de cálculo financiera. Había puesto a propósito una fórmula equivocada en los cálculos del trimestre. Tomó una taza de café y se escondió en la sala, observando por la puerta entreabierta. Maya entró a la cocina para limpiar. Al principio ni miró la laptop, pero al pasar el trapo cerca de la pantalla, sus ojos notaron los números. Alexander vio el momento exacto en que detectó el error. Su expresión cambió sutilmente, como si algo la incomodara. Dudó un momento, miró a su alrededor para asegurarse de que estaba sola y luego se inclinó hacia el teclado. Unos cuantos clics rápidos y la fórmula quedó corregida. Pero no se detuvo ahí. Maya tomó un post-it de la mesa, escribió algo, lo pegó discretamente junto al laptop y siguió limpiando como si nada. En cuanto salió de la cocina, Alexander corrió a ver lo que había escrito. «Corregí tu fórmula de ROI. Estaba calculando pérdida cuando debía mostrar ganancia. PD. Times New Roman se ve más profesional que Comic Sans para informes financieros». Alexander soltó una risa involuntaria. No solo había corregido el error matemático, también había hecho un comentario divertido sobre su elección de fuente. Durante los días siguientes, Alexander intensificó sus pruebas. Dejaba códigos con errores evidentes abiertos en distintos cuartos de la casa, hojas de cálculo con fórmulas equivocadas e incluso presentaciones con fallas lógicas muy notorias.
Maya lo corregía todo, y siempre dejaba un recado. En la oficina, después de que ella arregló un algoritmo de búsqueda que él había saboteado a propósito. Tu ciclo estaba más perdido que direcciones de GPS en obra. Lo arreglé, y cambié la fuente a Arial 12. El respeto visual es importante. En la sala, tras ajustar una proyección de ventas mal hecha, tus números estaban más optimistas que un niño esperando a Santa Claus. Ahora están realistas. PD, Excel tiene corrector ortográfico, úsalo. En su cuarto, después de corregir un error en un código descifrado, tu seguridad estaba más débil que una galleta mojada. Fortalecí la encriptación. Y no, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no es una contraseña segura, ni para pruebas. Con cada recado, Alexander se encontraba dividido entre la irritación por ver sus fallas expuestas con tanto humor y una creciente admiración por la mente aguda de Maya. Ella no solo identificaba los problemas, sino que los resolvía con una eficiencia que hacía que su equipo de desarrolladores pareciera principiante. Y su sentido del humor, Alexander se descubría esperando con ansias los recaditos. ¿Cuánto tiempo llevaba sin reír en casa? ¿Cuánto tiempo sin sentirse desafiado intelectualmente de una forma tan divertida? El jueves decidió subir el nivel. Dejó abierto un código de inteligencia artificial con un error mucho más sutil, algo que solo programadores muy experimentados notarían. Era una prueba injusta, lo admitía, pero necesitaba saber hasta dónde llegaba el conocimiento de Maya. Fingió estar en una videollamada en su oficina mientras la observaba limpiar la sala a través de las cámaras de seguridad. Ella se acercó a la laptop, frunció el ceño al ver el código y por un momento Alexander pensó que por fin había encontrado algo que ella no podría resolver. Pero entonces Maya se sentó. Durante 20 minutos trabajó en el código. Alexander observaba, fascinado, cómo sus dedos volaban sobre el teclado, cómo probaba diferentes soluciones, cómo murmuraba en español cuando algo no funcionaba como esperaba. Al terminar, el código no solo funcionaba, estaba optimizado de una manera que Alexander no había imaginado. Esta vez, el recado fue distinto. Tu IA estaba aprendiendo mal porque los datos de entrada estaban mal clasificados. Corregí y optimicé el algoritmo. Ahora aprende 40% más rápido. PD, tienes que dejar de ponerme a prueba así. Es más obvio que peluquín en día de viento. Alexander casi se cayó de la silla. Ella sabía que él la estaba probando. Bajó corriendo las escaleras y encontró a Maya en la lavandería, doblando ropa con tal calma, como si no acabara de mejorar un sistema de inteligencia artificial por el que la empresa había pagado $500,000. Maya. Ella lo miró con una expresión demasiado inocente para ser real. ¿Sí, señor Díaz? Sabías que te estaba poniendo a prueba. No era una pregunta. Maya sonrió mientras seguía doblando la ropa de Max. Desde el primer día. ¿Quién deja una hoja de cálculo financiera abierta en la cocina, además con Comic Sans? Negó con la cabeza, divertida. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? Alexander se sintió como un adolescente sorprendido haciendo una travesura. ¿Por qué no dijiste nada? Porque fue divertido, respondió Maya, tomando una camiseta de Max y doblándola con cuidado. Hacía tiempo que no ejercitaba la mente así, y tus respuestas a mis notas eran graciosísimas. ¿Mis notas? Maya señaló un pequeño tablero de corcho en la pared de la lavandería. Alexander no lo había notado antes, pero ahora veía que estaba lleno de post-its. Todos escritos por él, respondiendo a los recados de ella. Gracias por la corrección. ¿Cómo aprendiste sobre ROI? Arial 12 sí se ve mejor. ¿Dónde estudiaste diseño? El algoritmo está perfecto. ¿Has trabajado antes con IA? Alexander se sonrojó. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba iniciando una conversación por recaditos. Los guardaste todos, dijo, sorprendido. Claro. Son la prueba de que el temible Alexander Díaz tiene sentido del humor escondido en algún lugar, respondió Maya con los ojos llenos de diversión. Además, son las primeras conversaciones de verdad que hemos tenido desde que empecé a trabajar aquí. El comentario le cayó a Alexander como un golpe al estómago. Era verdad. En 6 meses de trabajo, Maya conocía a Max mejor que él mismo. Cuidaba su casa con una eficiencia que él apenas notaba, y ahora descubría que tenía un talento técnico que igualaba al de los mejores profesionales que él conocía, y ni siquiera sabía cuál era su color favorito. Maya, yo, empezó, pero fue interrumpido por la llegada de Max, que entró corriendo por la puerta como un torbellino de energía. Maya, Maya.
¿Te puedo contar sobre el proyecto de ciencias? La maestra dijo que podemos hacerlo en pareja, y yo quería. Alexander observó cómo Maya se agachaba para quedar a la altura de Max, dándole toda su atención al niño emocionado. Vio cómo sus ojos brillaban con un interés genuino, cómo hacía preguntas inteligentes que hacían que Max pensara más a fondo. Y por primera vez, Alexander se preguntó quién cuidaba realmente de quién en esa casa. Cuando Maya llevó a Max a su cuarto para ayudarlo con la tarea, Alexander se quedó solo en la lavandería, mirando el tablero de notas adhesivas. Quería enfrentarla sobre sus calificaciones, descubrir toda la verdad sobre su pasado profesional, entender cómo había llegado hasta ahí. Pero en lugar de eso, se encontró sonriendo. Por primera vez en años, su casa se sentía viva. Y todo por una mujer que corregía su código y se burlaba de sus tipografías con la misma facilidad con que hacía reír a Max. Alexander tomó una nota en blanco y escribió: Gracias por cuidarnos a los dos. PD, ¿cuál es tu color favorito? Pegó el papel en el tablero y subió a su oficina, sintiendo algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Alexander pasó toda la mañana preparando su trampa más elaborada. Esta vez no sería un simple error de código o una hoja de cálculo mal formulada. Creó un problema de lógica complejo, un algoritmo de optimización que parecía correcto a simple vista, pero que tenía una falla profunda en su planteamiento que solo alguien con verdadero conocimiento teórico podría identificar. Era viernes, y Max se había ido a pasar el fin de semana con su abuela materna. La casa estaba extrañamente silenciosa, y Alexander se sorprendió echando de menos la energía contagiosa de su hijo y las charlas espontáneas que Maya siempre tenía con él. Cerca de las 3 de la tarde, dejó la computadora abierta en la mesa de la sala, con el código problemático bien visible. Pero esta vez, en lugar de esperar que Maya lo encontrara por accidente, decidió ser más directo. Maya, la llamó, encontrándola reorganizando la biblioteca. ¿Tienes un minuto? Ella lo miró con una expresión cautelosa, como si pensara si había hecho algo mal. Claro, ¿en qué le ayudo? Quisiera tu opinión sobre algo. ¿Café? Maya arqueó una ceja, visiblemente sorprendida por la invitación. ¿En 6 meses trabajando ahí? Él nunca le había pedido su opinión sobre nada que no fuera sobre Max. ¿Café? ¿Conmigo? Preguntó, como si dudara de haber oído bien. Sí, ¿tomas café, verdad? Tomo, pero... dudó. Está bien, pero lo prefiero con canela. ¿Canela? Repitió Alexander, como si lo memorizara. Perfecto. 10 minutos después, estaban sentados en la mesa de la sala, con 2 tazas de café humeante entre ellos. Alexander había encontrado canela en el armario, probablemente algo que Maya había comprado para las recetas de Max. Entonces, dijo Maya, probando el café y asintiendo, aprobándolo. ¿Cuál es la opinión que quieres? Alexander giró la computadora para que pudiera ver la pantalla. Es un algoritmo de optimización de recursos para hospitales públicos. Mi empresa lo está desarrollando para una licitación del gobierno. Quisiera saber qué opinas. Maya se inclinó hacia adelante, leyendo el código con la misma concentración que Alexander ya le había visto antes. Tomó algunos sorbos de café, murmuró algo en español y luego se recostó en la silla. Es una trampa, dijo simplemente. Alexander casi se atragantó con el café. ¿Cómo? Esto, Maya señaló la pantalla, no es un problema real que necesites resolver. Es otro de tus exámenes. Más elaborado que los anteriores, lo admito, pero sigue siendo una prueba. ¿Qué te hace pensar eso? Maya soltó una risa breve, negando con la cabeza. Alexander, ¿de verdad crees que no me daría cuenta? Primero, nunca me habías pedido mi opinión sobre el trabajo antes. Segundo, este algoritmo tiene una falla evidente en su planteamiento básico, que cualquiera con experiencia en salud pública vería en segundos. Se levantó y señaló una línea específica del código. Estás optimizando para máxima eficiencia de atención, pero ¿no consideraste que los hospitales públicos no atienden solo emergencias sencillas? Reciben casos complejos que los privados no aceptan. Tu fórmula funcionaría perfecto en un mundo ideal donde todas las enfermedades fueran predecibles y ordenadas. Alexander la miró, impresionado tanto por el análisis como por la rapidez con que había descubierto sus intenciones. Me descubriste, admitió. Siempre te descubro, respondió Maya, volviendo a sentarse. La pregunta es, ¿cuándo vas a dejar estos juegos y decirme lo que realmente quieres saber? Por un momento, Alexander no supo qué contestar. ¿Desde cuándo alguien lo enfrentaba de esa forma?
¿Desde cuándo alguien veía a través de sus estrategias con tanta facilidad? Deberías invertir todo ese tiempo en terapia, no en hacer pruebas, continuó Maya, aunque en su voz había humor, no molestia. Y entonces Alexander hizo algo que no hacía desde hacía años. Se rió. No fue una risa educada ni por compromiso. Fue una carcajada sincera, de esas que empiezan en el pecho y se sienten en todo el cuerpo. Rió hasta que le salieron lágrimas de los ojos, hasta que le dolió el estómago. Maya lo miraba con una mezcla de sorpresa y diversión. Vaya, dijo, cuando por fin se calmó, ¿de verdad lo necesitabas, verdad? Creo que sí, admitió Alexander secándose los ojos. Perdón por las pruebas, es solo que no podía entender cómo haces lo que haces. ¿Y qué es lo que hago? Resuelves problemas complejos como si fuera algo natural. Y además cuidas a Max mejor que yo. Maya se puso seria por un momento, girando la taza entre sus manos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Alexander? ¿Cuál? Tú aprendiste a resolver problemas para impresionar a otros. Yo lo hice para sobrevivir. La sencillez de esa respuesta fue como un golpe para Alexander. Explícame eso. Maya miró por la ventana, como si ordenara sus ideas. Cuando creces sin dinero, cada problema no resuelto puede ser una tragedia. Si se traba la computadora de la biblioteca y tienes que entregar un trabajo, aprendes a arreglarla tú sola. Si tu hermana se enferma y no puedes pagar un médico particular, aprendes lo básico de salud. Si necesitas un trabajo y solo tienes acceso a cursos gratuitos por Internet, te vuelves autodidacta. Volvió a mirarlo. Para ti, programar es una carrera. Para mí, siempre fue una forma de sobrevivir. Alexander sintió algo incómodo en el pecho. ¿Culpa? ¿Admiración? ¿Reconocimiento? Y aún así estás aquí, cuidando a mi hijo, en vez de trabajar en tecnología. Porque Max necesita a alguien que entienda que cuidar no es solo darle de comer o bañarlo. Es estar presente, es hacer las preguntas correctas, es darse cuenta cuando está triste, emocionado o confundido. Maya hizo una pausa. Es algo que el dinero no puede comprar. ¿Estás diciendo que soy un mal padre? Estoy diciendo que eres un padre ausente. No es lo mismo. La sinceridad de Maya debería haberlo ofendido, pero en lugar de eso, Alexander sintió alivio. Alguien por fin había dicho en voz alta lo que él ya sabía, aunque no lo admitiera. ¿Y cómo cambió eso? Empieza por dejar de tratar a las personas como si fueran códigos que tienes que descifrar, respondió Maya. Las personas no son proyectos, Alexander, son historias. Y no vas a entender la historia de nadie con pruebas y trampas. Se quedaron en silencio unos minutos, tomando café y procesando la conversación. Maya, dijo Alexander por fin, ¿puedo hacerte una pregunta? Una de verdad, sin dobles intenciones. Claro. ¿Por qué sigues aquí, en este trabajo? Con la inteligencia que tienes, podrías estar en cualquier parte. Maya sonrió, pero era una sonrisa un poco triste. Porque Max me recuerda por qué vale la pena resolver problemas. ¿Y por qué? Dudó. Porque ustedes dos necesitan a alguien que realmente se preocupe. No por obligación, sino porque quiere hacerlo. Alexander miró a esa mujer extraordinaria sentada frente a él y se dio cuenta de que había subestimado mucho más que su capacidad técnica. Había subestimado su corazón. Gracias, dijo, y por primera vez lo decía en serio. De nada. Ahora, ¿por qué no me enseñas un problema real que necesites resolver? El lunes siguiente, Alexander tuvo que romper una regla que llevaba años cumpliendo: trabajar desde casa durante una reunión importante. El sistema de videollamadas de la empresa falló justo el día de la presentación trimestral para los inversionistas japoneses, y no había tiempo para reagendar. Maya llamó, encontrándola en la cocina preparando la merienda de Max. Necesito un favor. Claro, ¿qué pasa? Voy a tener una reunión aquí en casa en 1 hora. 5 ejecutivos de la empresa. ¿Podrías, no sé, ofrecer café? ¿Agua? Alexander parecía incómodo al pedirlo. Sé que no es parte de tus tareas, pero tranquilo, lo interrumpió Maya con una sonrisa. Puedo ayudarte, pero solo si prometes no presentarme como la empleada. Me llamo Maya. Trato hecho. 1 hora después, el departamento de Alexander se había transformado en una sala de juntas improvisada. La mesa del comedor estaba llena de laptops, documentos y proyectores. 5 hombres con trajes impecables se acomodaban en las sillas, todos con esa postura rígida típica de los ejecutivos que están acostumbrados a imponer respeto. Alexander estaba a la mitad de su presentación sobre los resultados del trimestre cuando Maya apareció en silencio, con una bandeja que traía café, agua y unos bocadillos que había preparado rápidamente.
Café recién hecho, murmuró discretamente, comenzando a servir. La mayoría de los ejecutivos ni siquiera la miró, seguían concentrados en los gráficos que Alexander proyectaba. Pero Roberto Martínez, el recién ascendido director financiero, conocido por su arrogancia, la observó de arriba abajo con una mirada de desprecio. ¿Azúcar?, preguntó Maya con amabilidad, deteniéndose a su lado. Obviamente, respondió Roberto sin mirarla, con un tono que dejaba claro que consideraba la pregunta una tontería. Maya sirvió el café y pasó al siguiente ejecutivo. Pero Roberto siguió hablando, como si se hubiera olvidado de que ella seguía en la sala. Alexander, tengo que comentarte algo sobre las contrataciones recientes, dijo, tomando el café sin dar las gracias. ¿Has bajado los criterios de selección? Porque por lo que veo, aquí ya entra cualquiera sin calificación. Maya se detuvo en medio del movimiento de servir agua a James Wilson, el director de tecnología. ¿Cómo dices?, preguntó Alexander, claramente sin entender a qué se refería. Pues sí, empezamos a aceptar gente sin título, sin experiencia formal. Roberto hizo un gesto vago en dirección a Maya. Pronto estaremos contratando personal de limpieza para puestos de gerencia. El silencio en la sala se volvió pesado. Alexander sintió que la sangre le subía a la cabeza, pero antes de que pudiera decir algo, Maya habló. Interesante punto de vista, dijo con calma mientras seguía sirviendo el agua. ¿Entonces usted cree que la capacidad depende solamente de los títulos caros? Roberto por fin la miró, sorprendido por haber sido enfrentado. No estoy hablando contigo. Claro que no, respondió Maya con una sonrisa. Personas como usted rara vez hablan con personas como yo. Ustedes hablan sobre nosotros, como si fuéramos muebles. Escucha bien, comenzó Roberto, poniéndose de pie de golpe. Y entonces ocurrió. Maya se acercó un poco más a Roberto y fingió tropezar con sus propios pies. La jarra de jugo de naranja que tenía en la otra mano salió volando, derramando todo el contenido sobre el traje de $3,000 de Roberto. El jugo escurrió por su saco italiano, manchó la corbata de seda y formó un pequeño charco anaranjado en el piso de mármol. Roberto quedó paralizado, con la boca abierta, mientras los demás ejecutivos observaban la escena completamente atónitos. Maya miró el desastre, luego a Roberto empapado, y entonces hizo algo que nadie esperaba. No pidió disculpas. Es para lavar esa arrogancia, ¿sabe?, dijo con total naturalidad, como quien comenta sobre el clima. El jugo de naranja es rico en vitamina C. También es bueno para el ego inflamado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto estaba rojo de rabia, Alexander entre el asombro y la risa, y los otros 3 ejecutivos parecían haber olvidado cómo respirar. Tú, balbuceó Roberto, intentando limpiar su traje con las manos temblorosas. ¿Yo qué?, preguntó Maya con inocencia. ¿Quiere que le traiga una toalla? ¿O prefiere que llame a alguien calificado para eso? Alexander trató de mantener una postura profesional. Maya, tal vez deberías, empezó a decir, pero su voz temblaba sospechosamente. ¿Disculparme?, completó Maya. Claro, me disculpo profundamente por no haber apuntado mejor. La próxima vez, también le atinaré a la cabeza. En ese momento, Alexander ya no pudo contenerse. Una risa le escapó, al principio pequeña, pero luego creció hasta volverse imposible de ocultar. James Wilson, que siempre había tenido problemas con la arrogancia de Roberto, fue el siguiente en reírse. En cuestión de segundos, 3 de los 5 ejecutivos estaban riéndose abiertamente. Roberto miró a su alrededor, dándose cuenta de que se había convertido en el centro de la burla general. «Esto es un absurdo», explotó. «Alexander, ¿vas a despedir a esta mujer inteligente y valiente?», sugirió Maya. «Dilo, no es una mala palabra». «Basta», gritó Roberto, tomando su portafolio y dirigiéndose a la puerta. «Cuando decidan tratar esta empresa con seriedad en vez de como un circo, me avisan». Salió dando un portazo, dejando un rastro de gotitas de jugo a su paso. El silencio volvió, pero ahora con una energía completamente diferente. «Bueno», dijo James, secándose las lágrimas de la risa, «esta fue definitivamente la reunión más interesante del año». «Maya», dijo Alexander, intentando sonar serio sin éxito, «no puedes, no deberías». «¿Haber defendido mi dignidad?», lo interrumpió Maya, empezando a limpiar el jugo derramado. «Tienes razón. La próxima vez dejaré que me humille en silencio como una buena empleadita». David Chen, el director de marketing, se inclinó hacia adelante. «En realidad, Alexander, me encantaría saber quién es esta mujer».
Alguien con ese tipo de presencia y rapidez mental sería perfecta para nuestro equipo de relaciones públicas. Maya miró a Alexander con una expresión que claramente decía, «Ves, Maya es». Alexander dudó recordando la conversación sobre no presentarla solo como empleada. Maya es alguien muy especial que cuida de mi familia, y que al parecer también sabe poner en su lugar a los egos inflados cuando es necesario, solo cuando necesitan una buena sacudida, respondió Maya, terminando de limpiar el piso. «Ahora, ¿alguien quiere más café? Prometo no derramarlo esta vez». Mientras ella salía para traer más café, Alexander escuchó a James murmurarle a David. «Oye, ¿dónde consigues una empleada así?» «No es solo una empleada», respondió Alexander, sorprendiéndose por la firmeza en su propia voz. «Es Maya». Y por primera vez, Alexander notó que había orgullo en su voz al hablar de ella. Orgullo y algo más que aún no estaba listo para nombrar. 3 días después del incidente del jugo de naranja, como lo habían apodado los empleados de la empresa, Alexander seguía recibiendo mensajes de colegas comentando sobre Maya. Algunos elogiaban su sentido del humor, otros decían que él debería haber sido más estricto. Pero todos, sin excepción, querían saber más sobre la niñera que enfrentó a Roberto Martínez. Ese jueves, Alexander estaba particularmente estresado. Un problema crítico había surgido en los servidores principales de la empresa durante la madrugada, y su equipo trabajaba contrarreloj para encontrar el origen de la falla antes de que afectara a los clientes internacionales. «Papá, tienes cara de haber comido un limón agrio», comentó Max durante el desayuno, notando la expresión tensa de su padre. «Es por trabajo, hijo. Nada de lo que tengas que preocuparte». Maya, que estaba preparando la lonchera de Max, le lanzó a Alexander una mirada preocupada. «¿Es algo grave?» «Un problema en el servidor principal. Podría tumbar todo el sistema si no lo resolvemos pronto», murmuró Alexander, revisando el celular por 10ª vez en 5 minutos. «¿Ya revisaste los registros de acceso de la madrugada?», preguntó Maya con naturalidad, mientras cortaba una manzana para Max. Alexander dejó de mirar el teléfono y la observó con atención. «¿Cómo sabes sobre registros de acceso?». Maya se encogió de hombros. «Los problemas de servidor suelen empezar con cambios no autorizados o accesos irregulares. Es algo básico». Antes de que Alexander pudiera contestar, sonó su teléfono. Era James Wilson, totalmente alterado. «Alexander, la situación empeoró. El respaldo también está inestable. Si no resolvemos en las próximas 2 horas, tendremos que avisar a todos los clientes sobre una posible interrupción del servicio». «Voy para la oficina ya», respondió Alexander, tomando las llaves. «Papá, ¿vas a perder mi presentación de ciencias hoy?», preguntó Max con voz bajita. Alexander se detuvo, dividido entre su deber profesional y su responsabilidad como padre. La presentación de Max era a las 2 de la tarde, y le había prometido que estaría allí. «Yo, hijo, voy a intentar». «Ve, Alexander», dijo Maya con suavidad. «Resuelve el problema en el trabajo. Yo grabo la presentación de Max para que la veas después». La mirada de gratitud que Alexander le dirigió fue demasiado intensa para ser solo profesional. Después de que él se fue, Maya ayudó a Max a terminar de alistarse para la escuela. Pero su mente estaba en el problema que Alexander había mencionado. Conocía ese tipo de fallas. Había enfrentado situaciones similares en su antiguo trabajo en Guadalajara. Cuando regresó de dejar a Max en la escuela, fue directo al despacho de Alexander. No para husmear, sino porque se le había ocurrido una idea durante el camino. El escritorio estaba cubierto de papeles impresos a toda prisa, reportes del sistema, gráficas de rendimiento, registros de error. Alexander había salido tan rápido que había dejado todo regado. Maya miró alrededor, asegurándose de estar sola, y se acercó a los documentos. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Un reporte detallado de la falla del servidor, completo con códigos de error y marcas de tiempo de los eventos. Sus ojos recorrieron los datos rápidamente, identificando patrones que al parecer el equipo técnico de Alexander había pasado por alto. El problema no estaba donde ellos creían. «Inexpertos», murmuró, negando con la cabeza. Sin dudar, encendió la computadora de Alexander. Él había dejado la contraseña anotada en un post-it pegado en la pantalla, algo que Maya consideraba una falla de seguridad muy grave. Y accedió al sistema de la empresa. Lo que vio confirmó sus sospechas. La falla no era técnica, era humana. Alguien había hecho una actualización mal configurada en el sistema de respaldo durante la madrugada,
creando un conflicto con el servidor principal. Era un error sencillo, pero con consecuencias graves. Maya cerró los ojos, organizando mentalmente los pasos necesarios para resolver el problema. Eran solo unas líneas de código que necesitaban corregirse, pero requerían acceso de administrador. Por suerte, Alexander había dejado su sesión abierta. Durante 40 minutos, Maya trabajó con la concentración de un cirujano. Aisló el conflicto, reconfiguró los parámetros de sincronización, probó la estabilidad y monitoreó los resultados. Cuando terminó, el sistema no solo funcionaba perfectamente, estaba más optimizado que antes. Fue entonces cuando escuchó la puerta de entrada abrirse. «Maya, olvidé unos documentos». La voz de Alexander resonó desde la entrada. Maya guardó su trabajo rápidamente, cerró las ventanas del sistema y se alejó de la computadora, sacando un trapo del cajón. Cuando Alexander entró a la oficina, ella ya estaba ordenando los papeles del escritorio. «Hola», dijo, intentando sonar casual. «¿Olvidaste algo importante?» Unos reportes que Alexander se detuvo al ver la laptop aún encendida. «Qué raro, mi sistema estaba trabado cuando salí». Se acercó y miró la pantalla. Sus ojos se abrieron sorprendidos. «Esto no puede ser», murmuró. «¿Qué pasa?», preguntó Maya con tono inocente. «El problema ya no está». Alexander tecleó rápido, revisando todos los parámetros. «Todo está funcionando perfecto». «¿Cómo pasó eso?». Maya seguía limpiando el escritorio, ocultando una sonrisa. «A veces las computadoras se arreglan solas, ¿no? La tecnología moderna es una locura». Alexander la miró con creciente sospecha. «Maya, ¿sí? ¿Tocaste mi computadora? ¿Yo?». Maya fingió estar ofendida. «Alexander, soy niñera, no hacker. Lo más que sé hacer es prenderla y apagarla». Pero Alexander no era ingenuo. Ya había visto los registros de acceso, los horarios de los cambios, y conocía a Maya lo suficiente como para reconocer ese brillo travieso en sus ojos. «Salvaste mi empresa», dijo sin más. «No sé de qué estás hablando», respondió Maya, aunque ahora ya estaba sonriendo abiertamente. Alexander tomó un post-it y escribió algo rápido. Lo pegó en la pantalla de la laptop y salió de la oficina sin decir nada. Maya esperó a escuchar que el auto salía del garaje antes de leer la nota. «Gracias por salvar nuestra empresa. Otra vez. ¿Cómo puedo compensarte?» Maya tomó una pluma y escribió su respuesta debajo. «¿Puedes pagarme con pizza? ¿O con respeto? Tú decides». «PD, tu contraseña pegada en un post-it es una vergüenza para la ciberseguridad». Cuando Alexander regresó esa noche, a tiempo para ver la grabación de la presentación de Max, encontró el billete y se quedó de pie varios minutos, solo mirándolo. Maya no quería un ascenso, no quería reconocimiento público, ni siquiera quería un pago extra. Quería respeto, y Alexander por fin entendió que le había ofrecido de todo, menos lo único que realmente importaba: dignidad. Subió al cuarto de Max, donde Maya lo estaba ayudando con la tarea de matemáticas. «Maya», dijo desde la puerta, «¿pizza esta noche?». Ella lo miró sorprendida. «¿De verdad? ¿De verdad? Y tú eliges el sabor». «¿Y el lugar también?». «Y el lugar también». Maya sonrió. Una sonrisa sincera, cálida, que provocó algo extraño en el pecho de Alexander. «Entonces elijo esa pizzería chiquita que está cerca de la escuela de Max, la que tiene mesas de plástico y el dueño canta ópera mientras hace la masa». Alexander había pasado por ese lugar cientos de veces y nunca se había fijado. Era justo el tipo de sitio que normalmente evitaría. «Perfecto», dijo, y esta vez lo decía de verdad, porque se dio cuenta de que Maya no solo cuidaba su casa o a su hijo, estaba cuidando su alma. Y él ni cuenta se había dado. La tormenta llegó sin aviso el viernes por la noche, trayendo vientos que hacían temblar los ventanales del departamento y una lluvia que golpeaba el techo como si el cielo se viniera abajo. Max estaba durmiendo otra vez en casa de su abuela, dejando a Alexander y Maya solos cuando se fue la luz. «Perfecto», murmuró Alexander, mirando por la ventana hacia una ciudad sumida en la oscuridad. Apagón total. Maya apareció en la sala con unas velas que había encontrado en la cocina. «Viéndolo por el lado bueno, vas a tener que dejar de trabajar», dijo, encendiendo las velas y colocándolas en la mesa de centro. La luz dorada y temblorosa transformó por completo el ambiente. El departamento moderno y frío de Alexander se volvió íntimo, casi mágico. «No puedo dejar de trabajar», respondió Alexander revisando el celular. «Todavía tengo batería. Puedo usar los datos móviles para...». «Alexander», lo interrumpió Maya con suavidad. «Es un apagón. Tus empleados tampoco tienen luz. El mundo no se va a acabar si te relajas un par de horas».
Él la miró, listo para discutir, pero algo en su expresión lo hizo dudar. A la luz de las velas, Maya se veía distinta, más serena, más real. Está bien, dijo por fin guardando el teléfono. Pero si pasa algo importante, te vas a enterar, completó Maya con una sonrisa. Ahora siéntate aquí conmigo. Vamos a platicar como personas normales. Alexander se acomodó en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa, pero consciente de cada movimiento de ella. Era extraño estar ahí, sin la barrera del trabajo o de las responsabilidades, simplemente conversando. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Maya después de unos minutos de silencio cómodo. Claro. ¿Qué pasó con la mamá de Max? Nunca hablas de ella. Alexander se tensó como siempre le pasaba cuando surgía ese tema. Murió cuando Max tenía 2 años. Cáncer. Lo siento mucho, dijo Maya con sinceridad. Debió ser muy duro. Lo fue, especialmente porque dudó y luego continuó. Porque yo siempre estaba trabajando, incluso cuando ella ya estaba enferma, incluso en sus últimos meses. La confesión salió cargada de culpa, de un dolor que Alexander rara vez dejaba salir a la superficie. ¿Alexander? No, la interrumpió. Déjame terminar. Elena siempre decía que yo ponía la empresa por encima de la familia. Yo creía que estaba siendo un buen proveedor, que estaba construyendo un futuro para nosotros. Pero cuando ella murió, me di cuenta de que había perdido todo el presente que teníamos. Maya guardó silencio, solo escuchando. Por eso trabajo tanto, continuó Alexander. Porque si me detengo, si me relajo, voy a recordar todo lo que perdí. Todas las conversaciones que no tuvimos, todas las cenas que cancelé, todas las veces que ella me necesitó y yo no estuve. Y por eso tampoco puedes estar presente para Max, dijo Maya con suavidad, sin juzgarlo. No sé cómo ser papá sin ser proveedor. Es lo único que sé hacer. Maya se movió en el sofá, acercándose un poco más. ¿Puedo contarte un secreto? Alexander asintió. Yo también perdí a mis padres. Tenía 22 años. Estaba en 3er año de ingeniería en computación en la Universidad de Guadalajara. Murieron en un accidente de coche. Maya. No lo sabía. Mi hermana Sofía tenía 16 años en ese entonces. Diabética. Necesitaba cuidados especiales. Yo podía seguir estudiando y dejarla en un orfanato, o dejarlo todo y hacerme cargo de ella. Alexander ya sabía cuál había sido su decisión. Dejé la universidad. Busqué cualquier trabajo que pagara bien. Aprendí programación por mi cuenta, porque era lo que más me acercaba a lo que amaba. Y cuidé de Sofía hasta que cumplió 18 y consiguió una beca para estudiar en Estados Unidos. Y ahora ella está en la universidad, cumpliendo el sueño que yo tuve que dejar. Y yo estoy aquí, cuidando de Max, que me recuerda por qué vale la pena sacrificar nuestros propios sueños por los sueños de quienes amamos. Alexander la miró con una intensidad nueva. Había tanto que no sabía de ella, tantas capas de fortaleza y sacrificio escondidas bajo esa manera tranquila de ser. ¿No sientes rabia? ¿Resentimiento? A veces, admitió Maya. Pero luego veo a Max hablando de robots, o te veo a ti tratando de ser un mejor padre, y recuerdo que algunas decisiones no se tratan de lo que perdimos, sino de lo que ayudamos a otros a encontrar. Había algo en el aire entre ellos, una energía que no existía antes. Alexander estaba hipnotizado por la luz de las velas reflejándose en el rostro de Maya, por la forma en que hablaba del sacrificio como si fuera lo más natural del mundo. Se estaba inclinando un poco más hacia ella cuando sonó su teléfono, con insistencia. «Ignóralo», susurró Maya. Pero el teléfono siguió sonando, insistente. «Podría ser una emergencia», dijo Alexander con duda, y contestó. «Hola, Alexander. Gracias a Dios que te encontré». Era James, claramente en pánico. El sistema volvió a fallar, y esta vez está peor. Estamos perdiendo los datos de los clientes. Alexander se levantó de golpe como si el momento se rompiera en 1000 pedazos. ¿Cómo que perdiendo datos? Eso es imposible. El respaldo está. El respaldo también falló. Alexander, si no lo arreglamos ahora, mañana ya no tendremos empresa. Maya observó la transformación de Alexander. En segundos, pasó de ser el hombre vulnerable que compartía su dolor al director general desesperado que cargaba el peso del mundo en los hombros. «Tengo que ir a la oficina». «Ahora», dijo buscando las llaves. «Alexander, hay tormenta. Las calles están inundadas. No importa», explotó llevándose las manos al cabello. «Tú no entiendes. Si pierdo esta empresa, pierdo todo. Es lo único que tengo. Es lo único que Max va a tener». Y entonces, por primera vez desde que Maya lo conocía, Alexander se derrumbó,
no físicamente pero sí emocionalmente. Sus hombros se encorvaron, sus manos temblaron, y ella vio cómo le brotaban lágrimas en los ojos. «No puedo fallar otra vez», dijo con la voz quebrada. «No puedo decepcionar a nadie más». Sin pensarlo, Maya se acercó y lo abrazó. No fue un abrazo calculado ni tímido. Fue instintivo, protector, lleno de toda la compasión que sentía por ese hombre que cargaba tanto solo. Alexander se tensó un momento, luego se permitió relajarse en sus brazos. Hacía tanto tiempo que nadie lo consolaba, que nadie lo sostenía mientras se derrumbaba. «No estás solo», murmuró Maya contra su hombro. «No tienes que cargar con todo tú solo». Alexander se apartó un poco para mirarla, pero sus manos buscaron las de ella de forma natural, como si pertenecieran ahí. «Maya», dijo, con la voz ronca por la emoción. «Lo sé», respondió ella, aunque no supiera exactamente con qué estaba de acuerdo. Se quedaron así, con las manos entrelazadas, mirándose a la luz de las velas mientras la tormenta rugía afuera. Maya intentó apartarse, romper el momento antes de que se volviera algo más complicado, pero Alexander le sostuvo las manos con más firmeza. «No te vayas. Por favor». No era una orden de jefe empleada, era la súplica de un hombre asustado a la única persona que lograba hacerlo sentir menos solo en el mundo. Maya miró sus manos unidas y se dio cuenta de que no quería irse. En realidad, no quería estar en ningún otro lugar. Y esa idea la asustaba más que cualquier tormenta. La luz regresó a las 4 de la mañana con un zumbido eléctrico que encendió todos los aparatos de la casa al mismo tiempo. Alexander y Maya se habían quedado dormidos en el sofá, todavía con las manos entrelazadas, cuando el resplandor repentino de las lámparas los despertó. «Ya volvió la luz», murmuró Maya, parpadeando ante la claridad. Alexander se levantó de golpe, la realidad de la crisis empresarial regresando con fuerza. «Necesito llamar a James, ver si pudieron resolver». «Alexander, espera», dijo Maya, sujetándolo del brazo. «Déjame revisar algo primero». Él dudó, pero algo en su tono lo hizo detenerse. Maya fue hacia su laptop y empezó a escribir rápidamente, accediendo a los registros del sistema de la empresa. «¿Qué haces?» «Investigando», respondió ella sin apartar la vista de la pantalla. Si el problema volvió después de que lo arreglé la semana pasada, significa que hay algo más de fondo. Alexander se acercó, mirando por encima de su hombro, mientras Maya se movía por los datos con una familiaridad que él ya no podía fingir que no notaba. «Aquí», dijo ella tras 15 minutos, señalando un conjunto de códigos en la pantalla. «Encontré el problema real». «¿Cuál?» Maya se recostó en la silla, con una sonrisa irónica en los labios. «Tu sistema estaba empachado». «¿Cómo?» «Saturado, lleno de datos innecesarios que nadie limpió nunca. Como una persona que come de más y se indigesta», explicó, gesticulando. «Solo tuve que darle un té de manzanilla digital». Alexander frunció el ceño. «Maya, habla en serio». «Estoy hablando en serio», dijo riendo. «Mira aquí, tienen trillones de registros antiguos acumulados, respaldos de respaldos de respaldos, archivos temporales de hace 5 años. El sistema literalmente se está ahogando en basura digital». Empezó a trabajar, sus dedos volando por el teclado con precisión. Lo que pasaba es que cada vez que intentaban hacer un respaldo, el sistema no podía procesarlo, porque estaba ocupado tratando de ordenar todo este desastre. Es como intentar meter más ropa en un closet que ya está a reventar. ¿Y puedes limpiar eso? «Ya lo estoy haciendo», contestó Maya sin dejar de teclear. «Voy a crear un protocolo de limpieza automática para que el sistema se mantenga saludable de ahora en adelante. Tardará unas 2 horas, pero cuando termine van a tener un sistema más rápido que nunca». Alexander la observaba trabajar, completamente fascinado. Había algo hipnótico en la forma en que resolvía problemas complejos con tanta naturalidad, como si estuviera cocinando o arreglando la casa. «¿Cómo aprendiste todo esto?» «Por necesidad», respondió Maya sin apartar la vista de la pantalla. «En la empresa en Guadalajara, yo era la única que sabía hacer limpieza de sistemas, y aprendí que las computadoras son como las personas. Necesitan cuidados preventivos, no solo medicina cuando ya están enfermas». 2 horas después, Maya se apartó de la computadora y estiró los dedos. «Listo. Tu sistema ahora está más limpio que casa de abuela italiana». Alexander revisó los parámetros y no podía creer lo que veía. El sistema no solo funcionaba, estaba trabajando con un 60% más de eficiencia que antes. «Maya, acabas de salvar $300 millones. «Otra vez». «No fue nada», respondió ella bostezando. «Ahora puedo irme a dormir».
Han sido casi 24 horas sin descanso. Claro, claro, Maya, yo. Pero antes de que pudiera terminar la frase sonó el teléfono. Era James, eufórico. Alexander, es un milagro. El sistema está funcionando mejor que nunca. ¿Cómo lo lograron? Te explico luego, dijo Alexander, colgando rápidamente. Cuando se volvió, Maya ya estaba caminando hacia el cuarto de visitas donde dormía cuando se hacía muy tarde. Maya, espera. La llamó. Ella se detuvo en el pasillo, girándose para mirarlo. Antes de que cualquiera de los dos pudiera pensarlo mejor, Alexander se acercó y la besó. No fue un beso dudoso ni planeado. Fue intenso, cargado de toda la gratitud, admiración y algo más profundo que venía sintiendo desde hacía semanas. Por un momento, Maya le correspondió. Sus manos fueron instintivamente hacia su pecho. Pero luego lo empujó, dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. Alexander, no. Maya, yo, no, repitió ella con más firmeza. No quiero ser solo una distracción, una válvula de escape para tu soledad o tu estrés. ¿Tú crees que eso es lo que eres? Preguntó Alexander, genuinamente sorprendido. No sé lo que soy, respondió Maya pasándose las manos por el cabello. Soy tu niñera, tu técnica de sistemas no oficial, tú... ¿Qué? No sé cuál es mi lugar aquí, Alexander. Eres lo único que me despertó de una vida sin color, dijo él, con una sinceridad que la hizo detenerse. Maya lo miró durante varios segundos, como si intentara ver su alma. Necesito tiempo, dijo al fin, para entender lo que siento, lo que significa todo esto. Maya, por favor, lo interrumpió, solo, dame tiempo. Alexander asintió, aunque todo en él quería abrazarla de nuevo. El tiempo que necesites. Maya sonrió con tristeza y se fue al cuarto, cerrando la puerta suavemente. Alexander se quedó solo en el pasillo, tocándose los labios donde aún sentía el sabor de ella. Del otro lado de la puerta, Maya se apoyó en la pared y cerró los ojos. Estaba enamorada. Profunda, irremediablemente enamorada de Alexander Díaz, y eso la asustaba. El lunes siguiente, Alexander convocó una reunión de emergencia con todos los directores. Maya había insistido en que él se llevara el crédito por resolver el problema del sistema, pero Alexander tenía otros planes. El problema crítico que enfrentamos fue resuelto por alguien con un conocimiento técnico excepcional, anunció frente a la sala llena. Alguien que encontró la raíz del error cuando todo nuestro equipo estaba mirando en la dirección equivocada. Roberto Martínez, que había regresado aún algo incómodo después del incidente del jugo, se inclinó hacia adelante. ¿Quién fue? ¿Contratamos algún consultor externo? Digamos que fue una colaboración interna muy especial, respondió Alexander con diplomacia. Lo importante es que no solo resolvimos la crisis, también optimizamos el sistema de tal forma que ahorraremos millones en mantenimiento en los próximos años. James Wilson negó con la cabeza, impresionado. Quien haya sido merece una promoción inmediata. Alexander sonrió con un aire de misterio. Le haré llegar el elogio. Esa noche encontró un post-it pegado en el espejo del baño. Gracias por no exponerme. Aún necesito tiempo para pensar. PD, tu empresa va a ahorrar más de 50 millones al año con la limpieza que hice. Solo pensé que deberías saberlo, Maya. Alexander guardó el billete en el bolsillo de la camisa, bien cerca del corazón. Maya había salvado su empresa, otra vez. Pero ¿quién lo salvaría a él de enamorarse cada día más de ella? Pasaron 3 semanas desde el beso en el pasillo, y Alexander sentía como si caminara por una cuerda floja emocional. Maya había vuelto al trabajo con normalidad, cuidando a Max con el mismo cariño de siempre, dejando notas divertidas sobre pequeños problemas técnicos que resolvía sin decir nada, pero mantenía una distancia cortés con él. Hablaban de Max, del trabajo, de cosas del día a día, pero la intimidad de aquella noche de tormenta parecía haber quedado guardada en una caja que ninguno de los dos se atrevía a abrir de nuevo. Fue durante el almuerzo de un jueves cuando Alexander tomó una decisión. Maya, dijo, encontrándola en la cocina mientras preparaba la merienda de Max. Necesito hablar contigo de algo importante. Ella dejó de cortar fruta y lo miró con atención. ¿Qué pasa? El evento trimestral de la empresa es la próxima semana. Quiero presentarte formalmente como la persona que salvó nuestros sistemas. Maya soltó el cuchillo y se dio la vuelta para mirarlo de frente. Alexander, no. Maya, mereces el reconocimiento. Todos deben saber lo brillante que eres. No quiero reconocimiento, respondió con firmeza. Ya hablamos de esto. Pero no, lo interrumpió. Me gusta mi vida tal como está. No quiero ser expuesta, no quiero que me conviertan en noticia.
No quiero que personas como Roberto Martínez me observen como si fuera una rareza. Alexander se acercó, frustrado. ¿Tienes miedo? Sí, tengo, admitió Maya sin dudar. Miedo de perder mi privacidad, miedo de que la gente empiece a esperar cosas de mí, miedo de que todo cambie. ¿Y si te prometo que nada va a cambiar? No puedes prometer eso, Alexander, y tú lo sabes. Él suspiró, entendiendo que tenía razón. Está bien, dijo finalmente, voy a respetar tu decisión. Maya sonrió, aliviada. Gracias. El evento trimestral de Tech Solutions se realizaba siempre en el auditorio principal del edificio corporativo, reuniendo a todos los empleados, inversionistas y socios importantes. Era un momento para celebrar logros, anunciar nuevos proyectos y reconocer talentos excepcionales. Alexander estaba en el escenario, en medio de su presentación sobre los resultados del trimestre, cuando llegó a la diapositiva sobre la optimización revolucionaria de los sistemas. Y ahora, dijo, dirigiéndose a las 200 personas presentes, quiero hablar sobre algo que cambió por completo nuestra empresa. Hace algunas semanas, enfrentamos una crisis que pudo habernos costado $300 millones y la confianza de todos nuestros clientes. El público murmuró, recordando la tensión de aquellos días. Esa crisis fue resuelta por alguien con un talento excepcional. Alguien que vio lo que nuestro equipo entero no pudo ver. Alguien que trabaja todos los días en este edificio, pero que probablemente nunca han notado. Alexander hizo una pausa dramática. Maya Ramírez, ¿puedes subir al escenario, por favor? Un silencio asombrado llenó el auditorio. Maya, que estaba al fondo de la sala organizando el buffet que ella misma había ayudado a preparar, se quedó inmóvil con una charola en las manos. Alexander, murmuró, aunque sabía que él no podía oírla desde ahí. Todas las miradas comenzaron a buscar a esa tal Maya. Muchos empleados la reconocieron como la niñera del CEO, otros como la mujer que le tiró jugo a Roberto. Maya respiró hondo, dejó la charola sobre la mesa y caminó por el pasillo central. No intentó arreglarse ni esconder el uniforme sencillo que llevaba. No trató de parecer alguien que no era. Subió al escenario con la dignidad de quien sabe perfectamente quién es y no se avergüenza de ello. Compañeros, dijo Alexander cuando ella llegó a su lado, esta es Maya Ramírez, y quiero que todos sepan, esta mujer no solo reescribió un código, reescribió la historia de nuestra empresa. El auditorio estalló en aplausos. No eran aplausos de cortesía. Eran sinceros, calurosos y duraron más de 2 minutos. Maya miró al público, reconociendo rostros de personas con quienes se cruzaban los pasillos, en el elevador, en la cafetería, personas que ahora la veían con respeto y admiración. Alexander le ofreció el micrófono. Quiero agradecer al señor Díaz por la confianza, dijo Maya, con una voz más firme de lo que esperaba. Pero también quiero decir algo importante. Yo no hice nada sola. Cada problema que resolví fue posible porque ustedes, empleados de esta empresa, crearon un ambiente donde me sentí segura para intentarlo. Hizo una pausa, mirando a ciertos rostros específicos en el público. James, tus explicaciones técnicas me ayudaron a entender sistemas que no conocía. David, tus ideas de mercadotecnia me inspiraron a pensar diferente sobre las soluciones. Y hasta Roberto, dijo, sonriendo hacia él, me enseñó lo importante que es tener convicción en mis ideas. Roberto, claramente incómodo pero tratando de sonreír, asintió tímidamente. Lo que quiero decir es, no soy una heroína. Solo soy alguien que tuvo la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con las herramientas adecuadas que ustedes mismos me dieron. Maya devolvió el micrófono a Alexander. Y ahora, si me permiten, tengo que volver a organizar el buffet. Porque alguien tiene que asegurarse de que todos ustedes coman bien. La risa que resonó en el auditorio fue cálida y genuina. Cuando Maya bajó del escenario, fue rodeada por colegas que querían felicitarla, hacerle preguntas, conocerla mejor. Alexander la observaba a lo lejos, con el corazón lleno de orgullo y algo más profundo. Maya había brillado en ese escenario sin perder su esencia, sin pretender ser otra persona, y él estaba más enamorado que nunca. La presentación en el evento trimestral tuvo consecuencias que Maya no había anticipado. El lunes siguiente, Alexander la encontró en la cocina, mirando una pila de sobres sobre la mesa con una expresión entre divertida y agotada. ¿Y todo esto?, preguntó mientras se servía café. Tu presentación, respondió Maya, levantando uno de los sobres elegantes. Al parecer, la mitad de las empresas de tecnología de la ciudad quiere contratarme ahora.
Alexander casi se atraganta con el café. ¿En serio? Microsoft, Google, una startup de inteligencia artificial, 2 empresas de consultoría, enumeraba Maya mientras hojeaba los sobres. Y mira una beca completa para terminar mi carrera en el MIT. ¿MIT? Repitió Alexander sintiendo algo raro en el estómago. Eso es increíble, Maya. Sí, respondió ella, pero su voz no tenía entusiasmo. También hay premios de mujer innovadora, invitaciones para dar conferencias. Alexander se sentó a la mesa observándola. ¿Y qué vas a hacer? Maya tomó toda la pila de cartas y caminó hacia el bote de basura. Esto, dijo, tirándolo todo de un solo movimiento. Maya. Alexander se levantó de golpe. ¿No puedes simplemente? Claro que puedo, lo interrumpió ella con calma. Y justo lo acabo de hacer. Pero son oportunidades increíbles. El MIT Maya es una de las mejores universidades del mundo. Para quien quiere ese tipo de vida, respondió Maya, volviendo a preparar la merienda de Max. Yo no la quiero. Alexander se quedó quieto, mirándola cortar fruta como si no acabara de rechazar ofertas que muchos profesionales darían lo que fuera por recibir. No lo entiendo. Maya suspiró y se dio la vuelta para mirarlo. Alexander, ¿te acuerdas por qué dejé la universidad? Para cuidar a tu hermana. Exactamente. Y ahora ella ya va en el último año estudiando medicina. ¿Sabes qué pasaría si aceptara una de esas ofertas? Alexander esperó. Tendría que mudarme, dedicarme de tiempo completo al estudio o al trabajo, viajar seguido a congresos. Maya hizo una pausa. ¿Y quién cuidaría de Max? ¿Quién estaría aquí cuando llegara de la escuela con una duda de matemáticas? ¿Quién prepararía su cena favorita cuando esté triste? ¿Quién recordaría que es alérgico al camarón? Yo podría contratar otra niñera. Puedes, admitió Maya. ¿Pero quieres hacerlo? La pregunta golpeó a Alexander como un puñetazo. La verdad era que no podía imaginar su vida, ni la de Max, sin Maya. Además, continuó Maya, mientras cortaba la fruta, me gusta mi vida. Me gusta cuidar a Max, me gusta ayudarte con tus problemas técnicos de vez en cuando, y me gusta dejarte notas sarcásticas sobre tus elecciones de tipografía. Alexander no pudo evitar sonreír. Pero Maya, tienes un talento extraordinario. Sería un desperdicio. Lo que sería un desperdicio es pasar la vida haciendo algo que no me hace feliz solo porque otros piensan que debería hacerlo. Lo interrumpió Maya. Alexander, ya tuve una carrera en tecnología. Sé cómo es. Es estresante, competitiva, y al final del día llegas a casa tan agotado que olvidas por qué empezaste. Terminó de cortar la fruta y se volvió completamente hacia él. Aquí uso mi inteligencia para resolver problemas reales. Te ayudo cuando lo necesitas. Cuido a un niño increíble y todavía me queda energía para reír al final del día. ¿Por qué cambiaría eso por un gran sueldo y una placa en la puerta? Alexander guardó silencio durante varios minutos, procesando sus palabras. ¿Y si pudieras tener ambas cosas? ¿Cómo dices? ¿Y si te ofreciera un puesto aquí, en Tech Solutions? Podrías tener un horario flexible, seguir cuidando a Max. Maya negó con la cabeza, sonriendo. Alexander, ¿me estás intentando contratar otra vez? Estoy intentando encontrar una forma de no perderte, admitió él con una honestidad que sorprendió a los dos. Maya lo miró con una expresión suave. No vas a perderme, no pienso irme a ningún lado. ¿Y si alguna de esas propuestas resulta demasiado buena para rechazarla? No lo será, dijo Maya con convicción, porque ninguna de ellas incluye lo que más valoro. ¿Y qué es eso? Una familia, respondió simplemente. Ustedes dos se han convertido en mi familia, Alexander, y a la familia no se le deja por dinero ni por prestigio. Esa tarde, después de que Max volvió de la escuela y Maya estaba ayudándolo con la tarea, Alexander salió de casa en silencio. 40 minutos después regresó, cargando una caja grande de pizza de la pizzería que Maya había mencionado semanas antes. La encontró en la lavandería, doblando ropa mientras Max jugaba en su cuarto. Maya, la llamó. Ella se giró, sorprendida al verlo con la pizza. ¿Qué es eso? Un gesto simbólico, respondió Alexander, dejando la caja sobre la lavadora. Y también la cena. Maya alzó una ceja, intrigada. Alexander abrió la caja, revelando una pizza mitad margarita, mitad de calabresa, con un pequeño sobrepegado en la tapa. Puedes abrirlo, dijo señalando el sobre. Maya tomó el papel y leyó en voz alta. Maya, sé que hoy rechazaste todas las propuestas que recibiste. Respeto tu decisión y entiendo tus motivos, pero quiero que sepas que si algún día cambias de opinión sobre volver a trabajar formalmente en tecnología, hay un lugar esperándote aquí en Tech Solutions. Horario flexible,
salario acorde con tu talento y la garantía de que Max seguirá siendo prioridad. Y si no cambias de opinión, también está bien. La pizza es tuya de todas formas. Alexander. Maya terminó de leer y lo miró con los ojos brillando. ¿Compraste pizza solo para hacerme una oferta de trabajo? Compré pizza porque recordé que dijiste que podías aceptar que te pagaran con pizza o con respeto, respondió Alexander. Y hoy pensé que te merecías las dos cosas. Maya rió, negando con la cabeza. Eres imposible, ¿sabías? Es una cualidad que he desarrollado, dijo Alexander sonriendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Maya tomó una rebanada de pizza y dio un mordisco, pensativa. La pizza está deliciosa, dijo por fin. Sobre el trabajo, lo voy a pensar. ¿Cuánto tiempo necesitas? El tiempo que dure la pizza, respondió Maya guiñándole un ojo. Alexander se rió, dándose cuenta de que no había prisa. Maya no iba a irse a ningún lado, y por fin había aprendido que las mejores cosas de la vida no se pueden forzar. Simplemente suceden cuando es su momento. Entonces será mejor que compre más pizza, dijo él. Más te vale, coincidió Maya sonriendo. Y por primera vez en semanas, el futuro parecía lleno de posibilidades deliciosas. 6 meses después del evento trimestral, Alexander recibió una invitación que cambiaría todo. Dar una conferencia en la Cumbre Internacional de Innovación Tecnológica, el evento más prestigioso del sector, que se celebraría en la Ciudad de México. El tema de su charla sería Soluciones inesperadas, cómo el talento puede surgir en los lugares menos esperados. Es una gran oportunidad, le dijo a Maya mientras ella ayudaba a Max con un proyecto de robótica sobre la mesa de la cocina. 3.000 personas, transmisión en vivo, directores de las empresas más importantes del mundo. Suena aterrador, comentó Maya, ayudando a Max a conectar unos cables de colores. Ven conmigo, dijo Alexander de pronto. Maya dejó lo que estaba haciendo y lo miró, sorprendida. ¿Cómo dices? Ven conmigo a la conferencia. Quiero que estés ahí. Alexander, no puedo simplemente aparecerme en una conferencia internacional. Ni siquiera tengo ropa adecuada para... Vas a estar en el escenario conmigo, le interrumpió. El silencio que siguió solo fue interrumpido por los ruidos de los componentes electrónicos que Max manipulaba. ¿En el escenario? Repitió Maya, como si no estuviera segura de haber entendido bien. La charla es sobre ti, Maya, sobre cómo el verdadero talento puede estar escondido en cualquier parte. Sería injusto contar tu historia sin que tú estuvieras presente para... «Wow, papá quiere llevar a Maya de viaje», interrumpió Max, emocionado. ¿Puedo ir también? Claro que sí, respondió Alexander, sin apartar la vista de Maya. Será un viaje en familia. La palabra familia quedó en el aire como una promesa no dicha. Maya sintió que el corazón le latía más fuerte. Alexander, no sé. Por favor, dijo él, y había algo en su voz que ella no pudo ignorar. Confía en mí. 2 semanas después, Maya se encontraba detrás del escenario del auditorio más grande de conferencias en la Ciudad de México, usando un blazer elegante que Alexander había insistido en comprarle, pero que ella combinó con una blusa sencilla y sus tenis favoritos. Estoy nerviosa, admitió, mirando por la rendija de la cortina a los 3.000 asistentes que llenaban el auditorio. Vas a estar increíble, dijo Alexander, ajustándose la corbata. Solo sé tú misma. ¿Y si digo alguna tontería? Imposible. Tus tonterías son más inteligentes que los discursos serios de la mayoría. Maya se rió, sintiéndose un poco más tranquila. Con ustedes Alexander Díaz, CEO de Tech Solutions, anunció el presentador, quien hablará sobre soluciones inesperadas, cómo el talento puede surgir en los lugares menos esperados. Alexander respiró hondo y salió al escenario. Maya lo observó por la pantalla detrás del escenario, con Max a su lado comiendo palomitas como si viera una película. Buenas tardes, comenzó Alexander, su voz resonando por todo el auditorio. Quiero comenzar contándoles sobre la noche que cambió mi vida. Eran las 2 de la madrugada, mi empresa estaba al borde de una crisis de $300 millones, y yo estaba solo en casa, desesperado. Maya escuchó a Alexander contar su historia. La historia de ambos, con una elocuencia que la conmovió profundamente. Habló sobre prejuicios, sobre cómo el talento puede aparecer donde menos se espera, sobre la importancia de ver a las personas más allá de sus títulos o puestos. Y ahora, dijo Alexander después de 20 minutos de presentación, quiero que conozcan a la persona de quien estoy hablando. Maya Ramírez, ¿puedes subir al escenario?
Maya sintió que le temblaban las piernas, pero caminó hasta el escenario en medio de un cálido aplauso. «Esta es Maya», dijo Alexander cuando ella llegó a su lado. «La mujer que me enseñó que la inteligencia no necesita un diploma, que la capacidad no depende del uniforme y que a veces las mejores soluciones vienen de quien está dispuesto a preocuparse de verdad». Maya saludó al público, aún nerviosa, pero sorprendentemente cómoda al lado de Alexander. «Maya revolucionó nuestra empresa», continuó él. «Pero más que eso, revolucionó mi vida». Había algo diferente en su voz. Maya lo miró, dándose cuenta de que se había apartado del micrófono y ahora le hablaba directamente a ella. «Maya», dijo Alexander, su voz ahora captada solo por los micrófonos de solapa. «Tú me enseñaste que hay cosas más importantes que las ganancias y la eficiencia. Me enseñaste que cuidar es un superpoder. Me enseñaste que reír todos los días no es un lujo, es una necesidad». El auditorio entero guardaba silencio, dándose cuenta de que estaban presenciando algo especial. Alexander se alejó del podio y se dirigió a una mesa lateral donde había una laptop abierta, parte de la presentación técnica que habían preparado. «Me enseñaste que la tecnología sin humanidad es solo código vacío», continuó, tomando la laptop. «Y también me enseñaste que los mejores regalos vienen en empaques inesperados». Fue entonces cuando Maya notó que sus manos temblaban. Alexander abrió completamente la laptop, revelando que en lugar del teclado había un pequeño compartimento forrado de terciopelo, y dentro de él, un anillo. Todo el auditorio contuvo la respiración. Alexander se arrodilló en el escenario sosteniendo la laptop como si fuera una caja de anillo tradicional. «Maya Ramírez», dijo, su voz amplificada para que todos escucharan, «tú salvaste nuestro sistema. Y salvaste mi corazón». Maya se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Quieres ser mi co-CEO en la vida?». El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero pareció una eternidad. Entonces Maya empezó a reír. Una risa que comenzó bajita y fue creciendo hasta llenar todo el auditorio, mezclada con lágrimas de alegría que corrían por su rostro. «¿Me estás pidiendo matrimonio en una conferencia de tecnología?», preguntó entre risas y llanto. «Sí», respondió Alexander sonriendo. «Es muy nuestro estilo, ¿no crees?». «Es completamente una locura», dijo Maya, secándose los ojos. «Por eso es perfecto para nosotros». Maya miró a ese hombre arrodillado frente a 3,000 personas, sosteniendo una laptop con un anillo, y sintió que el corazón se le desbordaba de amor. «Sí», dijo, con una voz más alta de lo que pretendía, «pero solo si puedo seguir dejando notitas escritas a mano». «No lo aceptaría de otra forma», respondió Alexander, poniéndose de pie y colocando el anillo en su dedo. El auditorio estalló. 3,000 personas de pie, aplaudiendo, gritando, silbando. Algunos lloraban, otros reían, todos totalmente emocionados por el momento. Alexander y Maya se besaron en el escenario, bajo una lluvia de aplausos y flashes de cámaras. Cuando por fin se separaron, Maya tomó el micrófono. «Solo para que conste», dijo a la audiencia aún eufórica, «él va a tener que mejorar mucho su elección de tipografías si quiere que esto funcione». La carcajada general que siguió fue la banda sonora perfecta para el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Entre bastidores, Max saltaba de la emoción. «Voy a tener una mamá de verdad», gritaba a quien quisiera escucharlo, «y sabe programar». Alexander y Maya bajaron del escenario tomados de la mano, con la cara adolorida de tanto sonreír. «No puedo creer que hiciste eso», dijo Maya, negando con la cabeza. «¿Cuál parte? ¿La propuesta o la laptop?» «Todo», dijo riendo, «pero sobre todo lo del laptop. Esto se va a volver meme en Internet. Mientras sea un meme feliz, lo acepto», dijo Alexander, atrayéndola hacia sí. «Va a ser el meme más feliz de la historia de la tecnología», aseguró Maya. 6 meses después de la propuesta que se volvió viral en Internet, bajo el título «El CEO que propuso matrimonio con una laptop», y ella dijo que sí, llegó el día que todo Ciudad de México estaba esperando. La boda de Alexander Díaz y Maya Ramírez se había convertido en una especie de leyenda urbana moderna, y todos querían ver cómo terminaba esta historia de amor tan poco común. El lugar elegido fue el jardín de la mansión de Alexander, decorado con una elegancia sencilla que reflejaba perfectamente la personalidad de Maya. Luces doradas colgadas entre los árboles, arreglos de flores locales y en el altar un arco hecho con circuitos entrelazados con flores blancas. Una idea que hizo reír a Alexander por 5 minutos cuando Maya la sugirió.
Los invitados comenzaron a llegar a las 4 de la tarde. Empleados de Tech Solutions, amigos de la infancia de Maya, su hermana Sofía, que había llegado especialmente desde Estados Unidos para ser madrina, e incluso Roberto Martínez, quien después de meses de terapia recomendada por su esposa, se había vuelto sorprendentemente una mejor persona. Max estaba radiante con su pequeño smoking, llevando los anillos en un cojín que él mismo había decorado con pequeños robots bordados. ¿Dónde está Maya?, preguntó James Wilson, mirando alrededor. La ceremonia debió haber empezado hace 10 minutos. Alexander, impecable en su smoking, revisó el reloj por 10ª vez, empezando a ponerse nervioso. Debe estar arreglándose, dijo Sofía, la hermana de Maya, intentando disimular su propia preocupación. Fue entonces cuando la música comenzó a sonar. No era la marcha nupcial tradicional, sino una versión suave y moderna de una canción mexicana que a Maya le encantaba. Todos los invitados giraron para ver la entrada del jardín, esperando ver a la novia con un vestido deslumbrante. En lugar de eso, vieron a Maya caminando tranquilamente por el pasillo, usando su uniforme de niñera. Un murmullo de sorpresa recorrió a los invitados. Alexander parpadeó varias veces, pensando que estaba alucinando. Maya caminó con toda la dignidad del mundo, cargando un pequeño ramo de margaritas, con una sonrisa traviesa en los labios. Cuando llegó al altar, Alexander susurró: «Maya, ¿qué estás haciendo?». «Empezando nuestra historia como realmente empezó», respondió ella, guiñándole un ojo. «Con una persona sencilla a la que subestimaste por completo». El padre, que ya había sido avisado de que podría haber algunos elementos no convencionales en la ceremonia, solo sonrió y comenzó. «Queridos invitados, estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Alexander y Maya, dos personas que nos han demostrado que el amor puede florecer en los lugares más inesperados». Durante los votos, Maya habló de cómo Alexander había aprendido a valorar a las personas por su esencia y no por su apariencia. Alexander habló de cómo Maya le había enseñado que la inteligencia sin corazón es solo conocimiento vacío. «Ahora, antes del intercambio de anillos», dijo el padre, «la novia quiere hacer una pausa». Maya asintió y se dirigió a una pequeña carpa blanca que habían montado discretamente junto al altar. Sofía la siguió, cargando una bolsa elegante. «¿Qué está pasando?», preguntó Alexander a Max. «Sorpresa», respondió Max, saltando de emoción. Maya planeó todo. 5 minutos después, Maya salió de la carpa completamente transformada. Llevaba un vestido elegante pero nada ostentoso, un modelo sencillo de seda blanca que resaltaba su belleza natural sin ocultar su personalidad. Su cabello estaba suelto, con algunas margaritas entrelazadas y mantenía la misma sonrisa traviesa. El suspiro colectivo de los invitados se escuchó claramente. «Ahora sí estoy lista para ser tu esposa», dijo Alexander, visiblemente conmovido. «Pero nunca voy a olvidar quién era cuando me encontraste. Y yo nunca voy a olvidar en quién me convertí después de encontrarte», respondió Alexander, con la voz entrecortada. Se intercambiaron los anillos, terminaron sus votos, y cuando el padre dijo «puede besar a la novia», Alexander la atrajo hacia sí para darle el beso más largo y apasionado de sus vidas, bajo una lluvia de aplausos y pétalos de flores. La fiesta que siguió fue una mezcla perfecta de elegancia y sencillez. Las mesas estaban decoradas con centros que combinaban laptops antiguas con arreglos florales, y el menú incluía tanto canapés sofisticados como pizzas de la pizzería favorita de Maya. Cuando llegó el momento tradicional de lanzar el ramo, Maya subió a la pequeña tarima de la banda. «Mujeres solteras, vengan para acá», llamó, y unas 20 mujeres se reunieron detrás de ella. «Pero hay un pequeño cambio en la tradición», anunció Maya, guardando el ramo y tomando algo de la mesa junto a ella. Levantó una memoria USB dorada con un moño rosa atado. «Esta memoria tiene todos los cursos gratuitos de programación que usé para aprender, más algunos que descubrí después, y un código especial que creé para calcular la probabilidad de encontrar el amor verdadero», dijo, arrancando risas del público. «A quien le toque, le va a ir mucho mejor que con un ramo normal». Maya lanzó la memoria por encima del hombro. Voló en un arco perfecto y la atrapó Carmen, una de las empleadas más jóvenes de Tech Solutions, que gritó de alegría. «Y hay más», continuó Maya. «Alexander y yo creamos un fondo de becas para personas que quieren aprender tecnología pero no tienen recursos, porque el talento no depende de la cuenta bancaria.
Los aplausos fueron ensordecedores. La fiesta siguió hasta tarde, con discursos emotivos, bailes animados y muchas risas. Pero el momento más especial llegó cuando todos ya se habían ido, y Alexander, Maya y Max estaban solos, recogiendo los últimos restos de la celebración. Por fin, dijo Maya, quitándose los zapatos y tomando una escoba. Hora de la limpieza final. Déjalo para mañana, dijo Alexander, atrayéndola a sus brazos. Hoy eres la reina. Las reinas también limpian su propio desorden, respondió Maya, pero se dejó abrazar. Así es como se mantienen los pies en la tierra. Papá Maya, los llamó Max desde la sala. Vengan a ver esto. Fueron hasta allá y encontraron a Max señalando la pared, donde alguien había colgado un cuadro durante la fiesta. Era un regalo de los empleados de Tech Solutions. El marco elegante tenía una frase en letras doradas. Nunca subestimes a una mujer con un trapo en la mano y un plan en la cabeza. Abajo, una foto de los tres. Alexander con su traje, Maya con su uniforme de niñera y Max en medio, todos sonriendo. Es perfecto, dijo Maya, con los ojos llenos de lágrimas otra vez. No, Maya, dijo Alexander, besándole la frente. Nosotros somos los perfectos. 2 años después, Alexander y Maya trabajaban juntos en el despacho de casa, ahora remodelado para tener 2 escritorios. Max, de 9 años, hacía su tarea en una mesita en la esquina, pidiendo ayuda de vez en cuando con problemas de matemáticas que tanto su papá como su mamá resolvían con la misma facilidad. Maya estaba terminando el desarrollo de una aplicación para enseñar programación a niños, mientras Alexander trabajaba en la expansión de Tech Solutions hacia otros países de América Latina. Amor, dijo Maya sin apartar la vista de la pantalla, ¿puedes revisar este código? Creo que hay algo mal. Alexander se levantó y se inclinó sobre su hombro, revisando las líneas del programa. Está perfecto, dijo después de unos minutos. Como siempre. ¿Seguro? Me parece que falta algo. Alexander miró con más atención y entonces lo vio. Oculto entre los comentarios del código, Maya había escrito, «Te amo, mi CEO favorito». Él se rió y la besó en el cuello. «Tus mensajes escondidos cada vez son más románticos». «Es la influencia del matrimonio», respondió Maya, girándose para darle un beso rápido. «Nos pone cursis». «Papá Maya», llamó Max desde su mesa. ¿Les puedo contar algo? Claro, hijo. Mi maestra preguntó cuál era la profesión de mi mamá, y yo dije que era una superhéroe disfrazada de programadora. Maya y Alexander se miraron y soltaron una carcajada. ¿Y qué dijo la maestra?, preguntó Maya. Que todas las mamás son superhéroes, respondió Max con toda seriedad, pero que la mía es especial porque también salva computadoras. Alexander miró a su alrededor, a Maya concentrada en su trabajo, a Max carabateando algoritmos en los márgenes de su tarea, al cuadro en la pared que les recordaba cada día cómo habían llegado hasta ahí. Su vida se había convertido en exactamente lo que siempre había soñado, aunque nunca supo que lo deseaba. Estaba completa. Maya, dijo tomando un post-it y escribiendo algo rápido. ¿Y ahora qué?, preguntó ella sin levantar la vista. Alexander pegó el papelito en la pantalla de su computadora. Gracias por salvar mucho más que mis códigos. Gracias por salvar mi vida. PD, te amo en Arial 12, tu CEO favorito. Maya lo leyó, sonrió y tomó otro post-it. De nada, jefe. Pero la próxima vez usa letra Times New Roman, es más romántica. PD, yo también te amo. Tu co-CEO de la vida. Y así, entre códigos y mensajes, entre problemas resueltos y bromas compartidas, Alexander y Maya siguieron escribiendo su historia de amor, una línea a la vez. ¿Qué te pareció la historia de Alexander y Maya? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Califica esta historia del 0 al 10? ¿Qué nota le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y aprovecha para ver más historias emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.